canasta, qué es lo que más se compra, qué es lo que menos se compra, bueno, todo hecho que ella hace, que hace un informe en forma mensual y que bueno, después comparamos en cada uno de los sectores si esto vale la pena hacerlo, vale la pena comprar, cómo se juntan y demás. Laura Vera, muchas gracias por atendernos. Soy Jorge Yaña, acá en los primeros de la mañana en los 89.3. ¿Cómo está? Y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Buen día a los oyentes de la radio. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Laura, cuéntenos, obviamente, esta realidad que estamos viviendo en la Argentina, donde poco alcanza la plata que los trabajadores registrados, ni hablar de los que no están registrados, por ahí no alcanza, que es una bendita y lamentable realidad. Sí, es muy preocupante porque los números oficiales no condicen con la realidad que vamos viviendo todos los días, ¿no? Uh-huh. El mes de marzo nosotros hemos cerrado, o estamos cerrando las cifras con números muy complicados para la economía de los hogares, ya que se ha gastado muchísimo más que lo que se en febrero. El inicio de las clases ha sido clave en esta situación, porque bueno, como está constituido la canasta básica o el grupo familiar tipo, hay dos menores en esa constitución que sí, claro, van a la escuela primaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo hablo de la realidad y lo que los números estadísticos muestran. Esta realidad tan dura que hace que cada vez nos veamos más inmersos en situaciones de pobreza, incluso en algunos hogares hasta de indigencia, porque no alcanzamos a cubrir con los ingresos lo que realmente necesitamos. ¿Por qué me detengo en el mes de marzo? Porque además de que aumentó la canasta alimentaria, se agregaron comidas que habitualmente en los meses de verano no contemplamos. En este caso, por ejemplo, las meriendas para los chicos de primaria, 3 almuerzos para los de secundaria que tienen jornada completa cuando tienen talleres. Entonces, influyó mucho en la canasta alimentaria. Y en la canasta básica total, también, con el inicio escolar, la vestimenta, el calzado y las cosas necesarias para que los chicos comenzaran la escuela. Seguro. Entonces, lo veníamos arrastrando de febrero, pero sabemos que la realidad hizo que no todas las familias pudieran comprar los útiles en febrero, claro, y tuvieran que utilizar también los ingresos de marzo. Claro. Entonces, eso es lo fundamental de aquellos que tienen niños en edad escolar, ¿no? Uh-huh. Y para las familias en general, el tema del aumento en los servicios. Sí. A nosotros nos ha llegado informes de compañeras y personas que nos consultan del aumento que han recibido en las boletas de energía eléctrica. Sí. ¿Sí? Nosotros ya veníamos anticipando que iba a impactar eso porque la eliminación de los subsidios parciales o totales en algunos casos iba a influir mucho en este tramo, ¿no? A partir de marzo, y efectivamente así ha sido. Entonces, un poquito más de 3% que ya vamos a informar bien cuánto es, uh-huh. No es solamente eso, 3% de alimentos, sino que se tienen que agregar todos los otros elementos de los que estaba hablando yo recién para determinar cuánto ha sido verdaderamente el impacto en el bolsillo el mes de marzo. Es decir, que usted positivamente cree que la inflación que muestra el INDEC desagregada es mayor, usted le va a dar mayor a lo que da el INDEC. Sí. Por ejemplo, el INDEC habla de cercano al 3% o un poquito más. Sí. Nosotros decimos solamente 500 pesos. Eso ahí se entrecorta un poquito, Laura, no sé si está con manos libres o no, pero se entrecorta un poquito, no se le escucha bien. Ahí
ahí me cosas mejor. Y Que es por ciento no, tenemos un ¿Está hablando con manos libres, Laura? No, ahí me he cambiado de lugar. Ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha perfecto. Disculpe, pero ahí se escucha perfecto. No, le contaba de que ese 3% Sí. habla solamente de alimentos. Sí, claro, por supuesto. No se toma en cuenta nada. Claro, pero el INDEC lo publica como que es canasta básica total. Sí. Entonces ahí está el problema, que las discusiones se están dando con relación a ese 3% y no la realidad que nos toca vivir, en donde lo que es servicios, por ejemplo, servicios en general, internet, gas y otros, o electricidad, no están reflejados con la realidad de la casa. Sí. Y con las mediciones que corresponden. El INDEC no está midiendo actualmente, porque lo hace de acuerdo al 2005, no está midiendo, por ejemplo, la utilización de telefonía móvil e internet, algo básico en la vida de cada uno de nosotros hoy. Sí, por supuesto. Está midiendo el tema de energía eléctrica y suministro de gas de acuerdo a los parámetros del 2005. Sí. En 20 años miren cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? En todo sentido con relación a la utilización de artefactos eléctricos. Y así podría dar un montón de ejemplos de cómo ha quedado totalmente obsoleta esa medición del 2005 a lo que actualmente utilizamos y que no se está midiendo. Se mide una educación pública de allá del 2005 que no es la misma que tenemos hoy en día, en donde exige otras realidades que la escuela pública solicita para garantizar una mejor educación a los chicos. Exacto. Pero, por eso digo que hay que hacer un desmembramiento de cada una de las cosas y cómo no hoy en día no estamos, o esos números no se están reflejando la realidad cotidiana, y por eso, eso incluso estas mediciones en donde se habla de la pobreza, el mismo observatorio del habla de que no son reales, ¿no? Exactamente. Para usted, Laura, no aventurándose en una especulación ni nada, ¿cuánto sería la canasta, es decir, no digo para ser pobre, sino una canasta básica de alimentos? ¿Cuánto tendría que ser? ¿Cuál es la realidad? De acuerdo a las mediciones que nosotros hacemos, está más o menos en 650, 670 mil pesos. ¿Sí? Para una familia de 4. Sí, por supuesto. Los alimentos, que también son cuestionables, que determina el INDEC. Nosotros le hemos hecho una variación agregando un poco más de proteínas, restando un poco de carbohidratos a esta canasta, pero ha sido muy básico, lo hicimos en el 2020. Nosotros creemos que mínimo un trabajador dentro de la formalidad debería estar cobrando 2 millones de pesos, aquellos que tienen que pagar un alquiler medio, no estamos hablando de un gran alquiler, ¿no? Sino de un alquiler medio, para poder cubrir las necesidades básicas de alimento, utilizando salud pública, educación pública. Es otra cosa que también hay que tener en cuenta en el momento de la valoración de la canasta. Claro. En esa valoración de la canasta también se habla de transporte público. Que está basado en la tarifa del transporte público, no en la utilización de una moto o un autito. Sí, también en esa valorización, Laura, usted tiene en cuenta el boleto escolar para docentes y no docentes, para el tema de chicos. En esa canasta la tiene esa valorización, más allá de que es solamente un sector que utiliza el boleto gratuito. Claro, pues digo, nosotros ¿qué hacemos? Sacamos todo lo que es canasta básica alimentaria, aplicamos el coeficiente de Engels, que es lo que hace el INDEC, y de ahí determinamos valor de la canasta. Sí, claro. Por eso nos da más o menos parecido a lo que habla el INDEC.
1.300.000, 1.400.000. Sí. Pero cuando hablamos de la realidad, estamos hablando de por encima de los 2 millones. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que hay que pagar un alquiler, si tenemos en cuenta que sí, las tarifas. es necesaria la tele y las cosas que que nunca contempló ni, o sea, por lo menos hasta ahora esta canasta que es la telefonía, por ejemplo, móvil y el internet, sí, como cuestiones básicas para la vida. Entonces, hablamos nosotros de que los números son muy relativos, los que se publican, y hay que utilizarlos, porque de nada vale que esos números actualizados si no hay una humanización diciendo, bueno, la realidad es esta. Entonces no puede ser que un trabajador tenga como salario mínimo vital y móvil 350.000 pesos. Claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que no es ni siquiera de lo que necesita para comer, que es la canasta de indigencia. Entonces, esas son las incoherencias con las que nos encontramos en el momento de agarrar y ver la realidad y lo que se publica a través de los medios de la baja por eso. Y eso estamos hablando de lo que le puede dar a usted. Falta todavía, como usted bien dice, datos para resolver, para recaudar lo del mes de marzo. Y con el aumento de combustible para el mes de abril también se va a sufrir un incremento en algunas cosas que obviamente llevan el transporte como principal medio, ¿no? Sí, que preocupa mucho eso porque todo el aumento del combustible va a parar necesariamente en el aumento de los alimentos. ¿No? Pero un medio compañero de ustedes nos preguntaba, bueno, pero ¿y el desabastecimiento? El desabastecimiento no se da porque en realidad hay más oferta que demanda. Entonces uno va a los supermercados y encuentra de todo. Sí. En los momentos de crisis, aumento de combustible, crisis económica, todo lo que hemos venido pasando, los supermercados hacían acopios de esos alimentos. Hoy no, porque en realidad hay un sobrestock, porque la gente está consumiendo cada vez menos. Seguro y de menor calidad. Laura, para ir redondeando, para ponerle un título a una nota, es decir, lo que acaba de decir, los supermercados estaban estoqueados y la gente no está comprando. Para usted, una familia tipo de el papá, la mamá que trabajan y 2 chiquitos en la edad escolar, ¿cuánto necesita para afrontar los gastos? Canasta básica por encima de los 650 como promedio. Hay departamentos donde está por encima y otros que están un poquito por debajo. Y canasta básica con alquileres, cerca de 2 millones de pesos. Cerca de 2 millones de pesos. Laura, como siempre, muchísimas gracias. Esperaremos a los datos del INDEC, que siempre es el 13 o el 14. Después veremos qué es lo que dice usted en ese relevamiento que está haciendo. Muchas gracias por atender a los primeros de la mañana. Muchas gracias, como siempre. Muy amable. A ustedes, muchas gracias por el llamado. Que tengan buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahí estaba Laura Vera, titular de AMA.